Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hola amigos, hoy es miércoles 29 de enero, lección número 5, la ira del amor de Dios, para memorizar. Pero Él, misericordioso, perdonaba toda la maldad y no lo destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. Bendito Dios, cuán bueno eres, que no nos castiga enseguida, sino que tus castigos son correctivos para hacernos personas diferentes. Ayúdanos a confiar y a creer de todo corazón en tu conducta como un Dios justo, sin cuestionarlo nada, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles 29, Dios no se complace en afligir. Dios es un ser que es amor. Como es amor, y dice Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, y luego dice, todo lo soporta, todo lo cree, y el amor nunca deja de ser. No habrá un momento en que Dios no sea paciente, y Dios Dios es paciente, y Dios no se aira como nosotros. Miren, la Biblia dice en Isaías que la obra de Dios de castigar es extraña obra. Me explico. Cuando Dios usa la palabra ira, no debemos entenderla en términos humanos, porque Dios no se aira con el ser humano. Él se aira con el pecado que Él no creó. Son términos humanos que Dios hace para hacerse entender a la humanidad. Pero la ira de Dios no es más que justa indignación hacia aquella cosa que nos hace daño, hacia aquella cosa que nos perjudica. Y el problema es que Dios no se complace en hacer castigar al otro, porque dice el profeta Isaías, no quiero la muerte del impío, sino que se torne a mí y viva. Dios no se complace en ver a la gente sufrir. Por eso que enseñamos que la doctrina del infierno es una calumnia vulgar a Dios. ¿Cómo Dios se va a complacer en ver gente quemándose en un lugar de tormento? Eso es imposible. Que Dios a los buenos lleve al cielo y a los malos los lleve a un lugar de tormento eterno. Pero ¿cómo podemos juzgar a Dios así? Si esa persona vivió 50 años y cometió errores y pecados, esa persona merece un castigo de 50 años, no de eternidad de castigo. Están poniendo a Dios como un ser injusto. Ahora, si como Dios no se complace en el mal del otro, no puede existir un infierno de fuego eterno. No existe. Hay una parábola del rico y Lázaro que Jesús pone como ilustración para decir a la persona que solamente hay una oportunidad, es esta vida. Después que uno muere, ya se selló el carácter de la persona. ¿Usted me está entendiendo? Y la persona pasa a descansar hasta el día del juicio final, sea persona buena o persona mala.
Entonces la doctrina de que hay un infierno aniquilando, destruyendo a la gente por la eternidad es una doctrina de injusticia. Y la lección de hoy dice que Dios no se complace en afligir. ¿Cómo va a ser Dios cantándole en el cielo a los ángeles y sin embargo hay millones de personas cogiendo fuego en el infierno? Es una calumnia. La persona, sea buena o sea mala, cuando muere ni va al cielo ni va al infierno. Y la Biblia lo dice. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice bien claro en Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. ¿De dónde ha surgido esa doctrina? Ese es otro estudio. Pero el infierno, como se ha enseñado por siglos, no existe. La Biblia dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya. No toman más parte de lo que se hace bajo del sol. San Pedro no está en el cielo. La Biblia no dice que San Pedro, San Pablo, San Juan, San Lucas están en el cielo. No. La Biblia dice bien claro, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y los que están en el infierno o en el cielo saben. Pues entonces se están contradiciendo la Biblia, lo que enseñan esa doctrina. Los muertos nada saben. Es más, el mismo Jesús en Juan 5, 28 dijo, he aquí viene ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, porque están muertos todavía. Y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. O sea, la condenación es cuando Cristo venga, no cuando la persona muere. Los muertos buenos y malos están descansando en sus tumbas hasta la mañana gloriosa, cuando Cristo los llame, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en afligir. No, pero hermano Romero, es que en Eclesiastés 12:7 dice, el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu sube a Dios lo que se lo dio. Es decir, que ahí en el cielo la gente está en el cielo. No, ese texto no dice eso. El cuerpo, cuando la persona muere, el cuerpo vuelve a lo que era. ¿Qué era? Tierra. Y el espíritu sube a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que sube? No es el espíritu. Lo que sube es el carácter de la persona. ¿Qué es lo que sube? El préstamo. ¿Qué te prestó Dios? La vida. Pues la vida, como fue prestada, ahora tú se la devuelves al dueño. Pero es la vida, no la persona, la que sube al cielo. Es la vida que fue el préstamo de Dios por 30, 50, 100 años. El polvo vuelve a la tierra como era, el cadáver, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Lo que sube es el préstamo. ¿Qué te prestó Dios? La vida. No sube la persona. ¿Me hago entender? Entonces, la doctrina de que el alma se está quemando en el infierno no existe en la Biblia. Porque reitero, los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Dice Eclesiastés 9:5 en la Biblia. Ahora, si como los muertos nada saben, Jesús dijo en Juan 11 que la muerte es un sueño, como un sueño. Pregunto, ¿qué es un sueño? ¿Cómo yo sé que yo estaba durmiendo? ¿Cómo yo lo sé? Cuando despierto. Los muertos no saben que están muertos hasta que despierten. ¿Me está dando a entender? Entonces, Dios no puede mandar al malo al infierno coger fuego eterno cuando la Biblia dice que Dios no se complace en ver a otros sufrir.
Por eso es que por eso dice Esdras 5:12, mas después que nuestros padres ensañaron al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa e hizo transportar el pueblo a Babilonia. ¿Qué significa eso? Que Dios le dio al reino de Judá más de 100 años para que se arrepintiera. No se arrepintieron, entonces lo mandó de cautiverio. Lo dijo, bueno, me explico cómo es que hace Dios. Mira, Dios está en su iglesia. La iglesia hace lo malo, o su nación hace lo malo. Dios manda profetas, le dice, no dejen ese mal camino, vuélvanse a Dios. La nación se persiste y se corrompe en el mal e insiste y no abandona el pecado. ¿Qué hace Dios? Como Dios está protegiendo su nación o esa nación, ¿qué hace Dios? Se retira y deja entonces a que el enemigo, a quienes ellos sirven, que es el diablo, les dé la retribución. ¿Y a quién usó Dios para castigar a su pueblo? A Babilonia, que era un rey malo que lo usaba el diablo constantemente. Y Dios permitió eso. ¿Cómo lo permite? Él se retira la protección a su pueblo o a la persona, y entonces el diablo hace la degradación o la destrucción de esa persona. Pero todo eso es después que Dios aguanta, soporta, por cientos de años que Dios se retira ante la obnubilación y la persistencia del pecado de la persona o nación a la cual me refiera. Eso es, Dios no se complace en afligir. Y cuando se pasaron 70 años de cautiverio en Babilonia, los israelitas, esos 70 años, los sobrevivientes aprendieron a odiar la idolatría, y cuando regresaron, mas nunca se arrodillaron ante un Dios de yeso, ni de piedra, ni lámina alguna. Ni lámina alguna. Porque el castigo fue correctivo. Como dice Hebreos 10, Dios a quien ama castiga, Dios a quien ama disciplina. Y disciplina a la persona a través del sufrimiento, a través del dolor. Dios disciplina a la persona a que cambie, porque yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva a mí viva. Ahora, la sierva de Dios nos dice, con relación a esto, es: nuestro Padre Celestial no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora, dice de esta forma la sierva de Dios. Dice, sigue diciendo, este mundo es el escenario de nuestras pruebas, nuestros dolores, nuestras tristezas. Estamos aquí para soportar la prueba, es decir, la disciplina de Dios. Y entonces dice, el fuego del horno debe avivarse hasta que nuestra escoria sea consumida y salgamos como oro purificado en el horno de la aflicción. He leído del libro En los lugares celestiales, página 274 de la pluma inspirada. El oro hay que refinarlo porque está adherida a la escoria al oro, y de la única forma que la escoria se desprende es a través de mucho fuego, y entonces la escoria con mucho fuego se desprende. Nuestra adherencia al pecado se desprende con el fuego de Dios de la aflicción, para que seamos como oro refinado por el fuego. Eso es lo que pasa con las pruebas. Dios nos prepara en el horno de fuego para que la escoria del pecado se desprenda de nosotros, y entonces brillemos como oro purificado por el horno de aflicción, y entonces seremos aquilatados por Dios
como el oro purificado después de sufrir, como pasó con el antiguo Israel en los 70 años de cautiverio en Babilonia. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a no quejarnos cuando Dios permite cierta situación con nosotros. Mis hermanos, hasta mañana, si Dios lo permite.